Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos las gracias, Señor, por poder estar aquí, en este culto de adoración, Señor, donde traemos todo lo que somos, lo que tenemos, Señor, donde te cantamos alabanzas a ti, Señor. Ahora te pido, Señor, que tú te quedes aquí junto a mí, Señor, que me ayudes a decir lo que tú quieres que diga y que nos des a cada uno un corazón y una mente para atesorar lo que tú tienes para decirnos en esta noche, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra es clara, Señor, porque nos dejaste las Escrituras donde tenemos ese manual de vida, Señor, para agradarte, Señor. Perdona, Señor, lo que no hacemos en tu voluntad, nuestras faltas y nuestros pecados, lo que a ti no te agrada, Señor, perdónanos, Señor. Y quédate siempre junto a nosotros, en todo momento, como lo has hecho hasta ahora. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, si han prestado atención a las 3 lecturas que se leyeron, el Salmo, el título era Confesión y Perdón. Hablaba de un hombre que estaba afligido porque no confesaba su pecado y su maldad, y decía que la mano del Señor pesaba sobre él. Entonces su cuerpo iba decayendo, dice, por su gemir de día y de noche. Después, en el pasaje de Juan el Bautista, en el desierto, cuando Juan el Bautista se presenta en el desierto, Juan proclamaba: vuélvanse a Dios porque el reino de los cielos está cerca. Y en el pasaje de Romanos, en la primer parte, dice: cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Si relacionamos los 3 pasajes, nos habla de una palabra que es arrepentimiento, arrepentirse. Y el arrepentimiento es un dolor o un pesar por una acción que no es correcta. Hice algo que no es correcto y me arrepiento de haberlo hecho. Reconocer que se ha obrado mal. Reconozco que obré mal y me arrepiento. Es un cambio en la manera de pensar y en el corazón, no solamente en la mente, sino también en el corazón. Es apartarse del pecado. El arrepentimiento, me aparto del pecado. Es, como decía en la predicación Juan el Bautista, es volverse a Dios buscando su perdón, buscando el perdón de nuestros pecados. El arrepentimiento es cambiar de dirección, es un cambio de dirección. Yo voy para adelante, bueno, no, tengo que cambiar de dirección. Me vuelvo a Dios. Eso es el arrepentimiento. Voy a leer unos 3 versículos que se encuentran en Hechos 3, 19, que dice: por eso, vuélvanse ustedes a Dios y conviértanse, para que Él les borre sus pecados, y el Señor les mande tiempos de alivio, enviándoles a Jesús, a quien desde el principio había escogido como Mesías para ustedes. Aunque por ahora Jesucristo debe permanecer en el cielo hasta que Dios ponga en orden todas las cosas, como dijo por medio de sus santos profetas que vivieron en los tiempos antiguos. Nos dice: vuélvanse a Dios y el Señor perdonará sus pecados y borrará sus pecados. Cuando se nos presenta el Señor Jesús, cuando se nos presenta el mensaje de salvación, el Evangelio, que el Señor Jesús está golpeando la puerta de cada corazón. Como una vez golpeó la puerta de nuestro corazón, está golpeando la puerta del corazón de todas las personas. Nada más que cada uno debe abrir esa puerta. Una vez que encontramos a Jesús, que decimos: sí, Señor, te necesito, soy pecador, que caigo a sus pies, me arrepiento, cambio de dirección. Ahí el Señor borra mis pecados, no se acuerda más de mis pecados.
para que Él les borre sus pecados y el Señor les mande tiempos de alivio enviándoles a Jesús. Nos manda a Jesús, nos manda el Espíritu Santo, ese defensor, ese consolador, y nos trae esos tiempos de alivio. Y ahí voy a pasar al Salmo, los primeros versículos que dicen: Feliz el hombre a quien sus culpas y pecados le han sido perdonados por completo. Feliz el hombre que no es malintencionado y a quien el Señor no acusa de falta alguna. Mientras no confesé mi pecado, mi cuerpo iba decayendo por mi gemir de todo el día, pues de día y de noche tu mano pesaba sobre mí. Como flor marchita por el calor del verano, así me sentía decaer. Y así estábamos nosotros antes de conocer al Señor Jesús. Teníamos en nuestros hombros, en nuestras espaldas, esa carga de pecado, esas aflicciones, problemas que no encontrábamos salida, tristeza, eso teníamos sobre nuestros hombros. Y así, ¿cuánta gente hay hoy en día en el mundo que se siente así como lo dice el salmista? Que su cuerpo va decayendo por su gemir de todo el día, porque la mano del Señor pesa sobre él. Y sigue diciendo: pero te confesé sin reservas mi pecado y mi maldad. Decidí confesarte mis pecados y tú, Señor, los perdonaste. Vayamos al Señor Jesús, a Cristo, tal cual somos, con nuestros errores, con nuestros aciertos, con nuestros pecados, con nuestras maldades, como somos. Vayamos al Señor Jesús, arrepintámonos de nuestros pecados, pidamos perdón y el Señor, como dice acá, tú, Señor, los perdonaste. El Señor los perdona y no se acuerda más de nuestros pecados. Y ahí sí podemos decir: feliz el hombre a quien sus culpas y pecados le han sido perdonados por completo. Feliz el hombre que no es malintencionado y a quien el Señor no acusa de falta alguna. El Señor no nos acusa de ninguna falta porque se olvidó de nuestros pecados. Sigue diciendo: por eso, en momentos de angustia, los fieles te invocarán, y aunque las aguas caudalosas se desborden, no llegarán hasta ellos. Tú eres mi refugio, me proteges del peligro, me rodeas de gritos de liberación. Y eso es lo que debemos hacer una vez que se nos presenta la salvación, se nos presenta nuestro Señor Jesús. Vamos a Él, pedimos perdón, nos arrepentimos, hagamos de el Señor nuestro refugio, como dice acá el Salmo. Y ahora voy a pasar al pasaje de Juan el Bautista, voy a leer el versículo 1 y 2 que dice: Por aquel tiempo se presentó Juan el Bautista en el desierto de Judea. En su proclamación decía: vuélvanse a Dios, porque el reino de los cielos está cerca. En versión Reina Valera dice: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esa era la proclamación que decía Juan el Bautista en el desierto. Juan era aquel de quien Dios había dicho por medio del profeta Isaías: una voz grita en el desierto, preparen el camino del Señor, ábranle un camino recto. El profeta Isaías ya lo había anunciado muchísimos años antes, que iba a haber una voz que iba a preparar el camino del Señor en el desierto. La ropa de Juan estaba hecha de pelo de camello y se la sujetaba al cuerpo con un cinturón de cuero. Su comida era langostas y miel del monte. La gente de Jerusalén y todos los de la región de Judea y de la región cercana al Jordán salían a oírle. Confesaban sus pecados y Juan los bautizaba en el río Jordán. Pero cuando Juan vio que muchos fariseos y saduceos iban a que los bautizara, les dijo: raza de víboras, ¿quién les ha dicho a ustedes que van a librarse del terrible castigo que se acerca? Pórtense de tal modo que se vea claramente que se han vuelto al Señor, y no presuman diciéndose a sí mismos: nosotros somos descendientes de Abraham, porque les aseguro que incluso a estas piedras Dios puede convertirlas en descendientes de Abraham. Cuando
Juan vio que había muchos fariseos y saduceos, les dijo raza de víboras. ¿Por qué? Porque los fariseos y los saduceos no se sabían todas las leyes de memoria, pero su corazón estaba lejos del Señor. Una parte de la Escritura dice, este pueblo me alaba con la boca, pero su corazón está lejos de mí. Y cuando Jesús denuncia a los maestros de la ley y fariseos, dice, lo voy a buscar para no equivocarme, dice, obedézcanlos ustedes y hagan todo lo que les digan, pero no sigan su ejemplo, porque ellos dicen una cosa y hacen otra. Así eran los fariseos y los maestros de la ley en ese momento. Por eso Juan les dice, raza de víboras, pórtense de tal modo que se vea claramente que se han vuelto al Señor. O sea, tiene que haber, una vez que nos arrepentimos, tiene que haber un cambio de actitud hacia el pecado. Eso es el arrepentimiento, cambio de actitud hacia el pecado y hacia lo malo. Y ahí voy a ir al pasaje de Romanos, que nos dice, les ruego por la misericordia de Dios que se presenten ustedes mismos como ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Este es el verdadero culto que deben ofrecer. Vayamos tal cual somos, presentémonos como ofrenda viva al Señor, dice. No vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que le es grato, lo que es perfecto. ¿Qué nos dice? Que cambiemos nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir. Tiene que haber un cambio de actitud, un cambio de dirección. Tiene que estar Cristo reflejado en cada uno de nosotros, en nuestra vida cotidiana, en nuestro trabajo, en la iglesia, a donde andemos, tiene que estar Cristo reflejado, tiene que un cambio de actitud hacia el pecado, una vez que conocemos al Señor Jesús. Después, cuando Jesús comienza su actividad, que llama a Mateo, Jesús dice, fue y vio un hombre que estaba sentado en un lugar que cobraba los impuestos para Roma. Y le dijo, sígueme. Entonces Mateo se levantó y lo siguió. Después, cuando estaban en la casa, muchos de los que cobraban impuestos para Roma estaban ahí en la casa, llegaron y se sentaron a la mesa con Jesús y sus discípulos. Y al ver esto, los fariseos le preguntaron a los discípulos, ¿cómo es que su maestro come con cobradores de impuestos y con pecadores? Y Jesús lo oyó y les dijo, los que están buenos y sanos no necesitan médico, sino los enfermos. Vayan y aprendan el significado de estas palabras. Lo que quiero es que sean compasivos y no que ofrezcan sacrificios, pues yo he venido a llamar a los justos, no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Y en Reina Valera, el último versículo dice, id pues y aprended lo que significa. Misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. En esta versión la palabra arrepentimiento no está, y en Reina Valera sí. A eso vino el Señor Jesús, a llamar a los pecadores al arrepentimiento, a que se vuelvan a Él. Siguiendo con el pasaje de Juan el Bautista, sigue diciendo, el hacha ya está lista para cortar los árboles de raíz. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa al fuego. Yo en verdad los bautizo con agua para invitarlos a que se vuelvan a Dios.
pero el que viene después de mí los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Juan bautizaba con agua para invitar a las personas a volverse a Dios, a arrepentirse y a ir al Señor. Pero dice, el que viene después de mí los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Ese era nuestro Señor Jesús. Él es más poderoso que yo, que ni siquiera merezco llevarle sus sandalias. Y eso me llama la atención lo que decía Juan el Bautista con lo que era Juan el Bautista, y él decía, no merezco ni llevarle las sandalias. Y nosotros que somos pecadores, que lo crucificamos al Señor Jesús, qué pequeños que somos ante ese Señor que se entregó por nuestros pecados. Trae su pala en la mano y limpiará el trigo y lo separará de la paja. Guardará su trigo en el granero, pero quemará la paja en un fuego que nunca se apagará. Y eso es cuando el Señor Jesús regrese en las nubes. Acá Juan el Bautista estaba preparando el camino al Señor Jesús, porque el Señor Jesús estaba por comenzar su ministerio, su actividad. Mientras el Señor Jesús estuvo en la tierra, sanó enfermos, le devolvió la vista a los ciegos, alimentó a la multitud. Muchas cosas hizo, milagros, muchos milagros. Y después se entregó a la muerte por nuestros pecados, se entregó en esa muerte de cruz vergonzosa para salvarnos de nuestros pecados. Y subió a los cielos, resucitó, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios y va a volver en las nubes. No sabemos qué día, no sabemos qué hora, solamente lo sabe el Padre. Pero como dice acá Juan el Bautista, trae su pala en la mano y limpiará el trigo y lo separará de la paja. Ahí el Señor Jesús bajará en las nubes con su ejército de ángeles y separará de los 4 puntos cardinales a sus escogidos. Guardará su trigo en el granero, pero quemará la paja en un fuego que nunca se apagará. Ese día, cuando venga el Señor Jesús, los que hayamos aceptado a Cristo en nuestro corazón, que tengamos ese espíritu, ese defensor, ese consolador, volaremos con Él. Y los que no hayan tomado esa decisión, que tenemos toda esta vida para tomarla, se tendrán que quedar, y dice, quemará la paja en un fuego que nunca se apagará. Eso va a suceder, no sabemos qué día, no sabemos qué hora, no sabemos cuándo, pero eso es lo que estamos esperando todos los cristianos, que el Señor Jesús venga a buscar a su iglesia, a su pueblo. Y para finalizar, les dejo unos versículos que se encuentran en Lamentaciones, capítulo 3, 21, que dice: pero una cosa quiero tener presente y poner en ella mi esperanza. El amor del Señor no tiene fin, ni se han agotado sus bondades. Cada mañana se renuevan. Qué grande es su fidelidad. Y me digo, el Señor lo es todo para mí, por eso en Él confío. Que eso sea nuestro pensamiento diario. El Señor lo es todo para mí y por eso en Él confío. Que eso sea nuestro pensamiento, que vayamos a Él, que Él sea nuestro refugio. ¿Oramos? Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por la palabra, Señor, que hemos compartido, Señor, porque tú quieres que vayamos a ti, tal cual somos, Señor, para salvarnos, para que nos hagamos una nueva criatura, Señor, que tú, Señor, nos hagas una nueva criatura, como dice acá, para que te agrademos, Señor, para que vivamos como tú quieres que viva, Señor. Gracias, Señor, porque en tu palabra está todo lo que necesitamos, Señor, para esta vida. Perdona, Señor, una vez más lo que no hacemos en tu voluntad y ayúdanos en todo momento. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.